Como primer punto en el estudio de la electrostática, me gustaría que tengamos muy claro las unidades de medición a las que nos vamos a estar refiriendo en este temario. Son unidades naturales y unidades internacionales. Vamos a comenzar por ver de dónde se origina la necesidad de medir las cargas. Bueno, si nosotros tenemos el modelo atómico planetario que funciona muy bien para explicar la interacción de cargas en lo que es este primer tema de electrostática, es un modelo prácticamente que imita un sistema solar en el que el Sol vendría estando ocupando la posición ahora los protones y los neutrones, es decir, regiones con carga positiva en el núcleo del átomo, y en la periferia orbitando como si fuesen los planetas estarían los electrones. Este modelo, como ya les digo, no explica todos los fenómenos físicos, pero los que tienen que ver con la electrostática que vamos a estar trabajando en este primer parcial es suficiente. Las unidades de medición que vamos a estar expresando en primer término son unidades de masa y unidades de carga. La masa en el sistema internacional, que es el único que utilizo yo en el curso de física, la masa se mide en kilogramos, mientras que la carga se mide en coulombs. El equivalente para la masa del electrón es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, mientras que para la del protón, que es igual que la del neutrón, es 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Tenemos que tener mucho cuidado que cuando vamos a ver las unidades en la tabla periódica se expresan en gramos, porque los químicos generalmente utilizan esa unidad del sistema cgesimal. Nosotros trabajamos el sistema internacional derivado del metro kilogramo segundo o MKS, que se llamaba para los tiempos en los que se configuraron estas cosas. ¿Y qué tenemos que tener presente? ¿Por qué hemos dado primero las unidades internacionales? Porque bueno, cuando vamos a resolver ejercicios y problemas, vamos a estar trabajando con estas unidades. Pero cuando vamos a estar sacando datos, vamos a estar trabajando con las unidades naturales, que son aquellas que salen en la tabla periódica de los elementos. ¿Y qué quieren decir? Bueno, nosotros vamos a ver en la tabla periódica de los elementos en una región que se llama valencia, y más modernamente se le dice ahora poder de combinación. Vamos a estar viendo números enteros con signos positivos o negativos. Y en una columna de la tabla periódica, que es la columna de la extrema derecha, la combinación es 0. Es decir, son gases nobles. Y estos gases nobles se caracterizan por tener la última capa completa. El resto de los elementos de la tabla periódica van a tener valencias positivas o negativas. También pueden tener varias posibilidades porque un par de elementos o más se pueden combinar en más de una forma. En algunas ocasiones tienen más de una forma de combinarse. Y entonces la que vamos a estar utilizando en el curso de física va a ser, si yo no digo nada, vamos a estar usando la primera que aparezca en la tabla periódica. Usted verá en la tabla periódica que aparece, por ejemplo, cosas como esta: más 2, más 3, menos 6, por ejemplo. Entonces, si yo no digo nada, ¿usted cuál va a usar? La primera que aparece ahí, en ese caso sería más 2. Ahora, si yo digo otra cosa, digo un ion tal cosa y pongo entre paréntesis el número más 3, ya usted sabe que esa es
la carga natural que usted va a estar utilizando. ¿Y cómo se convierte entonces de cargas naturales, que son estos numeritos que aparecen en el área que la tabla periódica tiene para Valencia, cómo lo convertimos a unidades internacionales? Bueno, multiplicándolo por esa carga fundamental que tenemos puesta allí, que es 1,60 por 10 a la menos 19. Y en el caso de las masas, ahí sí tenemos que tener un poquitín más de cuidado. Es decir, convertir las cargas naturales a cargas en unidades internacionales es muy sencillo, ¿verdad? Con el signo que tenga, usted simplemente la multiplica por 1,60 por 10 a la menos 19 colombios y ya tiene entonces el resultado expresado en esas unidades internacionales. Pero con la masa tenemos que tener más cuidadito. ¿En qué sentido? Bueno, la tabla periódica nos habla de unidades de masa atómica, es decir, la masa atómica, como ya lo dice uno o ya lo aprende uno cuando está trabajando el modelo atómico planetario, prácticamente toda la masa está en el núcleo atómico. Porque si usted compara cantidades como 9,11 por 10 a la menos 31, que vendría a ser en orden de magnitud 10 a la menos 30, lo compara con 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos, que en orden de magnitud es 10 a la menos 27, estamos hablando de cosas que son, el electrón es 1000 veces más pequeño, por lo menos 1000 veces más pequeño que el protón. Entonces, si nosotros estamos trabajando como aquí, que lo más que trabajamos cuando tenemos 3 cifras significativas son 2 decimales, se pierde la contribución del electrón prácticamente en los valores de las masas de unidades de masa atómica. Entonces, nosotros lo que vamos a estar trabajando en estos casos es la UMA. Simplemente si nos dan, que nos dice, por ejemplo, un ion tal, porque las especies cargadas se llaman iones, un ion tal con carga más 3, por ejemplo, y 40 UMAs. Si le dice 40 UMAs, usted simplemente multiplica 40 por 1,67 por 10 a la menos 27 y ya lo tiene directamente en kilogramos, porque recordemos que un UMA es una masa de protón, así igualito, ¿ya? Pero si de alguna manera se nos hablase, y es casi lo mismo, ¿ah? De alguna manera se nos hablase y nos dijera que tal elemento o tal ion tiene una masa de, por ejemplo, 20,4 gramos por mol, ahí hay que tener un poquito de cuidado. De los gramos por mol, uno puede hacer una reconversión en la tabla periódica equivalente con el UMA, pero tiene que ser un poquito fino, ¿eh? Porque recordemos que en la tabla periódica se da en gramos por mol. Así es que antes de hacer la conversión, nosotros, por ejemplo, si tenemos 20,4 gramos por mol, tendríamos que hacer 20,4 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y si es por mol, nos estaría dando el peso de 6,02 por 10 a la 23 iones de esa cantidad. Entonces, nosotros en los problemas de física nunca le vamos a poner a trabajar con una mol completa. Normalmente el problema de física que tiene que ver con estas cosas, estamos hablando la electrostática de interacción entre partículas cargadas. Entonces estamos viendo pocas partículas, no estamos viendo moles, que son 6,02 por 10 a la 23. 10 a la 23 son 23 ceros. Y nosotros queremos ver la interacción de un ion con otro o con una región de campo, no sé lo que vamos a ir poniendo, pero entonces nosotros nos vamos a trabajar con toda esa masa. Así es que entonces nosotros dividiríamos ese 20,4 por 10 a la menos 3 kilogramos, lo dividiríamos entre 6,02 por 10
a la 23. Si nosotros comparamos, da casi igualito trabajar con UMAS que trabajar automáticamente con gramos mol. Simplemente donde uno vea la información del peso atómico o masa atómica, porque los químicos usan casi igual masa con peso. Sabemos que en física no es lo mismo. En física la masa se asocia con la inercia o cantidad de materia que tiene el cuerpo, mientras que el peso es una fuerza debido a un sistema gravitacional en el que ese cuerpo está ubicado. Así que finalmente, para no cansarlos con este cuento, ¿qué hemos visto? Bueno, hemos visto que hay unidades naturales e internacionales de carga, que la carga es positiva o es negativa, dependiendo si el modelo atómico planetario nos dice, bueno, es positiva si el átomo se va a desprender de algunos electrones para completar la última capa completa, que es la que corresponde a los gases nobles. Todos los iones o los átomos tienden a querer alcanzar una configuración estable después de ceder o de donar o de compartir átomos. Él tiende a tratar de tener un equilibrio en su carga, es decir, que su carga sea cero. Entonces, ¿cómo logra eso? Bueno, preferentemente, como lo dice la tabla de las valencias, o donando, y en ese caso le aparecerán números positivos, como aquí vemos, por ejemplo, donando 2, le aparecería más 2. Eso le va a decir, bueno, ese átomo, cuando está cargado eléctricamente, tiene la tendencia de desprenderse de 2 electrones para alcanzar la configuración más cercana, que en ese caso sería anterior, ¿verdad? El gas noble anterior a ese elemento. Mientras que si es negativa, por ejemplo, negativo 3, lo que le quiere decir es que este átomo tiene una tendencia fuerte a que cuando está ionizado va a captar de la cercanía, va a tratar de captar 3 electrones para adquirir la configuración electrónica del gas noble más cercano que le sigue.